Buenas noches, buenos días y buenas tardes, queridos seguidores de este señor llamado Levi Rincón. Bienvenidos a mi canal de YouTube y sobre todo bienvenidos a Notiparaco. Noticias para colombianos de bien. Noticias para colombianos de bien, sí señor. Pero para los colombianos también que no son de bien y creen que son de bien, que son la gente divinamente caray de este país. Así que vamos rápidamente con la información. Les agradezco a los conectados en este estreno y les agradezco también que sigan creyendo en los medios que no son corporativos ni pertenecen a banqueros. Así le duela a doña Darcy Quinn, así le duela al nuevo desempleado Luis Carlos Vélez, que a propósito hoy tuvo su último día en la red, en la FM RCN, mejor dicho, este berraco hoy le dijeron se va, hasta hoy se le cumple el contrato y da la casualidad que al señor lo sacan una semana antes de que vaya a empezar la COP16. Mejor dicho, por orden del patrón dueño del medio, me sacaron a este berraco que se metió directamente con los bolsillos de los anunciantes de la COP en RCN. Así que a mi querido señor Luis Carlos Vélez, al que también le tengo un programa dedicado con el señor Wally que se llama La Cloaca, le digo adiós, hasta luego, bye bye, nos vemos después. Y se marchó y a su barco le llamó libertad, pero no libertad porque el señor no es libre. El señor va a buscar empleo por allá en otro medio de comunicación, en donde adivinen qué, también le van a decir qué es lo que va a poder informar y qué es lo que va a poder hablar. Mejor dicho, este señor no es dueño ni de su propio gaznate, no es dueño ni de su propio guarguero, no es dueño ni siquiera de él mismo, porque se debe al clan Char, se debe a los banqueros y se debe a la orden paraca de este país, que viene desde el ubérrimo de quien precisamente vamos a hablar hoy, porque don Alvarín Pingüín, señores, Álvaro Uribe Vélez es presidente de la República, y al que una guachamenta por ahí le ha dado por llamar disque el presidente eterno, anda embejucadísimo, anda bravísimo, anda que mejor dicho mírame y no me toques, anda que no le puede uno ni acercar porque este berraco lo pringa uno donde uno se acerque, anda que no cabe en la ropa porque don Petro, presidente de la República, le ha cantado la tabla a este berraco, y este berraco que no se aguanta un caldo, pues entonces salió a decirle a Petro: un momento, usted no me va a venir a decir a mí cómo es que yo tengo que decir las cosas, es que yo sí sé cosas por Colombia, y es que usted no trabaja, en cambio yo sí trabajo. Y todo porque Gustavo Petro le dijo al señor Álvaro Uribe Vélez, claramente le cantó la tabla y le preguntó por qué se metía tanto con los logros que quiere la reforma laboral para los trabajadores, que es la reforma laboral del señor Gustavo Petro, que básicamente se trata de esto: que se paguen las horas nocturnas, que se paguen los recargos dominicales, que se paguen las horas extras y que los trabajadores tengan todas las condiciones de ley para trabajar, porque resulta que en el gobierno de don Alvarín Pingüín, este berraco, gozando de la popularidad que le daban los medios, salió a decir: es que a Colombia la está matando la pereza. Aquí lo que necesitamos es trabajar, trabajar y trabajar. Se recortan los domingos, se recortan los festivos y empieza a oscurecer desde las 10 de la noche. Y eso lo digo yo, porque este país necesita ser más lapso con el empresario y más duro con el trabajador. Y entonces todos los votantes de Uribe, que son los que salen ahora a decir: ay no, necesitamos más mano dura, más mano firme y corazón grande, necesitamos más seguridad democrática, necesitamos un verdadero presidente. Todos estos señores y señoras y gente ya un poquito adulta que vota por Álvaro Uribe Vélez y que añora los tiempos en los que este berraco mandaba al ejército a ponerles las botas al revés a los campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros, están olvidando un pequeño pedazo, que es que Uribe es culpable de la pobreza que ahora ostentan y que les toca disfrazarla de apariencia a cuotas en los bancos del señor Sarmiento Angulo.
Mejor dicho, se los voy a poner aquí suavecito y breve. Mientras usted cree que a Colombia la va a salvar Uribe con su proyecto neoliberal, Uribe le quitó a usted el hecho de ganarse un recargo dominical, el hecho de ganarse un recargo nocturno y el hecho de que le pagaran horas extras, y al mismo tiempo este berraco le facilitó a las empresas que lo contrataran a usted mediante un proceso de contrato ilegal ahí, porque esto es ilegal, al que llamaron sueldo integral y contrato integral. Mejor dicho, le dijeron a usted que la empresa lo podía contratar sin pagarle primas y sin pagarle ni siquiera la pensión y la salud, y que usted como independiente tenía que hacerse cargo de eso. O sea, facilitándole la vida al empresario, que es el mismo empresario que además de todo financia la campaña presidencial de gente como este señor o como Iván Duque, pero al mismo tiempo es el mismo empresario que conecta con el banquero que le exige a usted prácticamente toda la vida a costa de unos intereses. Un negocito bien montado con presidente neoliberal a bordo para que la gente rica siga siendo más rica y el pobre simplemente sea un pobre ahí útil para generar riqueza, pero a la hora del pobre reclamar una vida digna, entonces pasa a ser un revolucionario vago mamerto que no sirve absolutamente para nada y que además de todo se convierte en un problema sindical para esa empresa que le está dando todo. A esta altura lo que toca decir es que si usted tiene un tío uribista, una tía uribista, un padre uribista que no se ha podido pensionar, que además de todo no ha podido salirse de la empresa porque le debe todo a la cooperativa de la empresa y le debe todo a los bancos, recuérdele que el señor que le puso ahí en esa posición de endeudado eterno del banquero colombiano fue don Álvaro Uribe Vélez, que adivinen qué, quiere poner presidente de nuevo en el 2022 bajo las mismas políticas neoliberales que me lo empobrecieron a su papá y a su mamá y a su tío y a su tía y que no le han permitido a usted salir de ese círculo de pobreza, porque resulta que usted, sin haber tenido nada que ver en los gobiernos de Uribe y sin haber votado por este señor nefasto porque tuvo un gobierno nefasto, a usted le toca cargar con ese círculo de pobreza, quién sabe hasta cuándo, y de pronto a sus hijos y demás, mientras esta misma gente que ha apoyado estos sistemas capitalistas, que de capitalistas no tienen nada y no son un poco de vividores del erario y rentistas, le dicen que la pobreza que usted vive todos los días en su casa es culpa suya y absolutamente suya. Ahora sí, volvamos al tema de Alvarín Pingüín, que por estos días anda muy agitado, ¿no? Allá en los juicios, diciendo, no, es que a mí ustedes no me van a venir a decir cómo es que yo tengo que afrontar la culpa de lo que he hecho. Yo ya sé que soborné testigos, yo ya sé que incurrí en fraude procesal, pero a mí me deben respeto por ser el presidente eterno de Colombia. Entonces el berraco apaga la cámara e irrespeta al juez, e irrespeta a Miguel Ángel del Río y a los abogados, mientras al mismo tiempo salen sus abogados fieros, que son de la estirpe del señor de la Espriella, que son de la estirpe del señor Granados, a decir que sí, que es que a Uribe se le tiene que permitir prácticamente pasar por encima de la justicia en Colombia por el simple hecho de ser Uribe. Pues Uribe anda embejucado con Petro porque Petro le dijo que dejara de meterse en lo que no le importa, que dejara de hablar lo que no tiene que hablar y que dejara de enojarse porque se le busca entregar la dignidad a los trabajadores, cosa que él no ha hecho. Entonces vamos a una noticia rápida para ponerlos en contexto de lo que le dijo Uribe a Petro y de lo que le respondió Petro, porque es que resulta que la esposa de don Álvaro Uribe Vélez, doña Lina Moreno de Uribe, a quien muchos acá decían, ay, no, una vez don Uribe deje de ser presidente, quien debería de ser presidenta es Lina Moreno Uribe, porque esa señora sí sabe muy bien cómo poner a todos los vagos izquierdistas en cintura. Esa señora sí sabe muy bien de qué es que se trata aquí las convivir y de qué es que se trata aquí que las gentes de bien puedan vivir tranquilamente sus fincas y de las rentas que le han quitado a los campesinos, porque esa señora sí sabe comprar hectárea 25.000 y esa señora sí sabe muy bien cómo
cómo es que es eso de quedarse con los terrenos baldíos. Pues doña Lina Moreno Uribe hace poco tuvo que devolver unos terrenos baldíos que porque a la señora una vez dijo, ay no, pues ahora que mi esposo es presidente, aprovechemos y me quedo con estas tierritas ahí y que me las ponga a nombre mío y después yo cojo las tierras y las vendo carísimas allá a papá Estado, que siempre tiene con qué pagarnos a nosotros, a los megaterratenientes bollantes que sostenemos a este país. Pues eso se llama, en cualquier parte del mundo y en cualquier democracia y en cualquier país serio, eso se llama testaferrato, eso se llama enriquecimiento ilícito, eso se llama apropiación ilícita de terrenos baldíos, pero aquí en Colombia lo llaman pujanza y lo llaman gentes que saben de negocios y que saben salir adelante, ¿no? Gente pujante, gente que va a caballo, pasando por encima del que sea, oiga, pasando por encima del que se le dé la gana, oiga, y si hay campesinos, entonces sacamos motosierra y entonces con esa motosierra hacemos correr al campesino, para que esa tierra se vuelva productiva, pero para nosotros, para Fedegan, para las gentes que sí sabemos de tierra, no para esos campesinos que no lo único que saben es sembrar yucas y coger esas yucas y meterlas a supermercados. ¿Para qué? Si nosotros podemos traer yucas de allá, de las otras partes del mundo y venderlas, porque para eso empeñamos el país con el Tratado de Libre Comercio y para eso Álvaro Uribe él escogió y cogió este país y también lo empeñó a multinacionales, oiga. Bueno, y volviendo al tema, y perdonen que me emociona así, pues Uribe le dijo a Petro que lo respetara. Así que vamos con lo que le dijo Petro Uribe y con lo que el señor Uribe le respondió a Petro para ponerlos en contexto nuevamente, ya que es que aquí los medios de comunicación están diciendo que Petro está persiguiendo al presidente eterno y que es que Álvaro Uribe es un pobre hombre en su finca de yo no sé cuántas miles de hectáreas sufriendo con sus caballos allá en su riqueza y en su poder absoluto de dominio que le han concedido los dueños del poder hegemónico en Colombia. El señor Petro dice lo siguiente: no sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos de esos trabajadores. El capitalismo salvaje del siglo XIX ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Productividad y aumento del nivel de vida van de la mano. El expresidente parece adorar el mundo de Dickens, de niños explotados de la Inglaterra del siglo XIX. El buen desarrollo de Colombia implica una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad y salarios reales que generen dignidad. Y entonces don Alvarín Pingüín embejucado en su finca, porque es Herraco de la Paz, embejucado, empotrando el caballo allá y mejor dicho viendo a ver quién lo visita para hacerle sentir que él es el patriarca eterno, le contesta a don Petro: ay, respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. La hacienda San Cipriano, la Mundial, en el noreste de Antioquia, Maceo, era una de las principales productoras de panela del departamento. Mi padre y mi familia tenían la mitad y yo, quien la manejaba, la otra mitad. Las FARC presionó el sindicato hasta volver inviable la empresa, la entregué a los trabajadores y todo se hizo en la regional del trabajo. La máquina de caña tenía motor eléctrico de ACPM, molino y peltón de agua. Había 18 casas de trabajadores, 40 mulas paneleras, escuela, carreteras y caminos. La entrega y la escritura se hicieron en junio de 1979. La finca para aquella época se evaluó en 20 millones de pesos y todas las obligaciones con los trabajadores en 6 millones. El saldo nunca se cobró, se le regaló expresamente. O sea, el señor Álvaro Uribe regalándole a los trabajadores. Eso no lo escribió ni en Walt Disney. Uno se cree semejante mentira. Antes de mi elección presidencial, la guerrilla publicó en Europa la falsedad de que yo había asesinado a los sindicalistas para recuperar la finca, que poco a poco la destruyó la intervención de las FARC. Su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada. Más tarde, un vaquero que quedó en un pedazo de ganadería fue además
ultimado por los paramilitares, como de otros sitios de allá también tuvo que salir mi familia. Mejor dicho, Uribe pasa a ser una víctima del Estado y de las guerrillas y de los paracos, porque él simplemente era un campesino pujante, él y sus familias, ¿no? Petro le contesta: estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí que es delinquir. En este mundo el hacendado que aún vive en sus trabajadores esclavos no tiene futuro. Lo invito a una revolución, la revolución de la equidad social y la democracia profunda, la revolución de la vida. Cosa que por supuesto no le gustó a Uribe, que prácticamente le dijo a Petro delincuente mientras él posaba como trabajador de las gentes de bien, que es el discurso que manejan mis queridos uribistas y las gentes de las derechas, ¿no? Que ellos son gentes de bien, gente divinamente, caray, gente que sí puede gobernar a la caracha, que sabe generar riqueza, caray, y trabajo, carachas. No un revolucionario ahí mamerto que no es ni de apellido ni de casta y que viene bien de abajo, yo resentido social, a venir a decirle a la gente que la gente tiene derechos, que la gente tiene por qué vivir, que la gente puede llevar además de todo una vida digna, ¿no? No, un señor ahí mamerto que venga a despertar a un poco de gente que ha tenido hambre toda la vida, porque la oligarquía en Colombia los ha hecho tener hambre toda la vida. Así que la discusión entre Uribe y Petro nuevamente la gana el presidente Petro, porque es que Álvaro Uribe Vélez no puede ocultar más su verdad. Es que Álvaro Uribe Vélez no solamente está relacionado con la compra ilegal de terrenos baldíos, con la compra ilegal de hectáreas y además de todo con la compra ilegal de haciendas y de creación de bloques paramilitares y con fraude procesal y con soborno de testigos. Álvaro Uribe Vélez está relacionado con abrirle pistas a los traquetos de este país. Por eso fue destituido de la aeronáutica civil, por eso fue destituido de la alcaldía de Medellín, y todo el mundo sabe que mientras Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia, le concedió y le dio luz verde a la paracamenta representada por los Castaño y por el señor Mancuso para hacer lo que se les viniera en gana y pavimentarle el camino directamente a él a la presidencia, que fue lo que hoy nos tiene metidos en este conflicto tan terrible, que la misma derecha hoy sale a decir cuando el gobierno de Petro va al Cauca, al Plateado, ay, que es que se demoraron mucho. Se demoraron mucho en llegar allá. Eso había que llegar por lo menos 20 años antes. Y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces los que se demoraron, ¿quiénes fueron? Ustedes que votaron por Pastrana, ustedes que votaron por Uribe, ustedes que votaron por Santos y ustedes que votaron por Duque, que seguían sosteniendo el conflicto armado en la Cauca profunda y en la Colombia profunda, mientras al mismo tiempo a través de sus medios de comunicación le decían al país que todo estaba controlado y que este era el mejor vividero del mundo. Así que, señores, que están diciendo que es que Uribe va a salvar al país, recuerden que este señor estuvo en contra de los procesos de paz, ha estado en contra de la democracia, si es que la democracia en Colombia apenas vino a arrancar en el 2022, y ha estado en contra de cualquier logro sindical, obrero y popular. Al señor le importa poco si usted lleva comida a su casa, al señor le importa poco si a usted le pagan horas nocturnas, y al señor le importa poco si usted se puede pensionar o no. Al señor lo único que le importa es concederle favores a los dueños del país, que al final son los que le dan luz verde para que el señor abarque tierra y poder en Colombia. Al señor lo que le conviene es tener tranquilo al poder hegemónico para que este país no se haga una reforma agraria que lo obligue a este berraco a entregar la tierra y a vender las hectáreas improductivas al Estado para que el campesino pueda vivir bien. A este señor lo único que le importa
es el bolsillo de los megaterratenientes, hacendados, megaempresarios y a los de Fedegan en este país, que al final son los que manejan los hilos para seguir gobernando acá en Colombia. Por eso doña Vicky Dávila salía a decir este fin de semana que Petro vaya al Cauca. Queremos a Petro en el Cauca. ¿Pero para qué quieren que Petro vaya al Cauca? ¿Qué es el deseo de que Petro vaya y se exponga allá? ¿Qué es las ganas de que Petro no termine la presidencia? ¿Y por qué quieren que Gustavo Petro se convierta en un mártir eterno, pero que el señor no gobierne? Porque aquí sabemos muy bien que si bien otro gobierno de tinte progresista no encabeza o en representación de Gustavo Petro, los colombianos se van a dar cuenta que durante muchos años, quizás siglos, aquí hubo una clase oligárquica y una generación de criollos intocables que empobrecieron a los colombianos, desplazaron a los campesinos e hicieron de este país el país más desigual y con más hambre, y uno de los países con más hambre en el mundo. Así que, señor Álvaro Uribe Vélez, yo creo que ya es hora de que usted entienda que su periodo ya acabó, de que usted entienda de que su ciclo como político ya terminó y que este país necesita descansar de usted. Y si podemos hacer que el país descanse de usted, con usted en la cárcel, pues sería un final perfecto para los millones de colombianos que padecimos sus injusticias neoliberales, tanto en el campo como en las ciudades. Mi gente, esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien, en esta edición en vivo, descarnada, en un producto que pareciera más un producto de punk, pero que es el producto que me identifica a mí, el barrio puesto aquí en este escritorio, el estanco de la esquina puesto aquí sobre la mesa, y sobre todo la conversación con el vecino hecha medio de comunicación, porque es que aquí no necesitamos más medios de comunicación tradicionales, ni diplomas, ni absolutamente nada, porque son la mentira en carne viva que ha sufrido este país. Soy Levi Rincón y esto fue Notiparaco. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que hacen posible que este noticiero se siga haciendo. No olviden darle ahí y compartir. Y esta semana vamos a tener entrevista, también vamos a tener la cloaca y otra edición especial de Notiparaco para que vayan viendo cómo es que trabaja, cuál es que es el vago que no trabaja, aquí está el vago que no trabaja.